Solo después de la muerte de Diane Keaton, el público se dio cuenta de la impactante verdad sobre Duke y Dexter, los dos hijos adoptivos a quienes alguna vez amó con todo su corazón. En 2024, tras firmar su testamento para dividir sus bienes entre Dexter y Duke, Diane enfrentó una serie de enfermedades, cáncer de piel, trastornos alimenticios y neumonía, que dejaron su salud gravemente debilitada. Mientras su cuerpo se apagaba día a día, sus hijos la dejaron sola en la casa vacía y solo aparecieron para presionarla a vender la casa de Brentwood, un lugar que Diane había apreciado durante 15 años. Los vio irse sin abrazos, sin promesas de regresar. En el diario encontrado tras su muerte, Diane dejó palabras que silenciaron al mundo: amé con todo mi corazón. Pero tal vez ese amor no fue suficiente para mantener a alguien aquí. Dexter y Duke ya no quieren llamarme madre. ¿Cómo vivió Diane sus últimos meses en soledad? ¿Cómo traicionaron sus hijos adoptivos su amor? Descúbrelo en el video. Un año antes de morir, a los 78 años, Diane Keaton se sentó en la sala, bañada por la cálida luz dorada de su antigua casa en Los Ángeles. Afuera, el sol de la tarde se filtraba entre los naranjos del jardín, caía en tranquilos parches de luz sobre el desgastado piso de madera. Sobre la mesa había un grueso montón de documentos, papeles del abogado y la pluma de plata que había usado durante años. Todo estaba tan silencioso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la esquina. Ese día, firmó el testamento final de su vida, una decisión que había meditado durante meses, dividida entre la razón y la emoción, entre una vida bajo los reflectores y un corazón que siempre se sentía vacío. Los bienes de Diane Keaton ascendían a $100 millones, incluyendo casas llenas de alma artística, fotografías, guiones y recuerdos que había acumulado durante más de medio siglo en Hollywood. No tenía cónyuge ni pareja al final de su vida. Todo lo que dejó, decidió colocarlo en un fideicomiso íntegramente para los dos hijos adoptivos a quienes más amaba, Dexter y Duke. Ella quería asegurarse de que, al partir, no solo estuvieran protegidos económicamente, sino que también sintieran el amor silencioso de su madre. Cuando John, el abogado personal de Diane, le preguntó si quería crear una fundación, ella asintió. Destinaría el 30% de sus bienes netos a la Fundación Tonlight, un fondo para madres solteras y artistas mayores de la industria cinematográfica estadounidense, personas que alguna vez brillaron bajo los reflectores y luego murieron en silencio. Ella los había conocido, visto el dolor de ser olvidados tras un breve momento de fama. John escribió rápido, con los ojos húmedos. Ella añadió: si puedo dejar algo, que sea algo suave, no para mí, sino para quienes nunca estuvieron bajo la luz. Mientras John leía cada cláusula en voz alta, ella permaneció en silencio, sintiendo una ligereza en el pecho. Él preguntó si quería incluir a alguien más en el testamento. Ella negó con la cabeza. No. Todos los que pasaron por mi vida ya tienen su parte. Al permanece en la memoria, Buddy en la locura, y los dos niños en mi corazón. La única parte que no puede medirse con dinero. John sonrió amablemente y preguntó: ¿desea dejar un mensaje personal? Ella pensó un momento y respondió: si los dos preguntan a quién dejé más, escriban que dividí mi amor justamente, solo según lo que cada uno necesitaba. Uno necesitaba el pasado, el otro el futuro. Cuando se completaron todos los procedimientos, firmó su nombre, Diane Hall Keaton. Su firma temblaba, pero era clara y decidida. A lo largo de su vida, había firmado cientos de contratos, miles de fotografías, pero nunca había sentido su mano tan pesada. Quizás porque era la primera vez que firmaba para dejar toda su vida atrás. Una extraña emoción se extendió por su pecho. En I alivio en I tristeza. Era como terminar una última actuación y que el director dijera corten. Miró el testamento donde las últimas palabras decían: a mis hijos, Dexter y Duke, con amor siempre. Las letras temblaban igual que su mano. Sabía que, a partir de ese momento, un capítulo importante de su vida había cerrado. Esa noche, Diane se sentó junto a la ventana, tomando un vaso de vino tinto. Sobre la mesa había fotos de Dexter a los 10 años, la niña sonriendo radiante en los brazos de su madre. Y Duke es un niño pequeño, a menudo escondiéndose detrás de su falda cuando aparecían extraños. He cuidado de ustedes, susurró con la voz quebrada. Solo espero que lo entiendan. El dinero nunca fue lo que más quise dejar. Pero Diane no sabía que esta decisión sobre el testamento traería innumerables penas a su vida. La verdad es que Diane amaba profundamente a sus dos hijos adoptivos.
Desde adoptar a Dexter en 1996 y luego a Duke en 2001, Diane Keaton entró en un capítulo completamente nuevo de su vida. Durante años como actriz, había interpretado a innumerables mujeres, amantes, solitarias, soñadoras. Pero solo al tener a Dexter en sus brazos comprendió lo que significaba vivir para alguien más. Diane aprendió a ser madre sola, poco a poco, a través de noches sin dormir y mañanas llenas de risas infantiles. Más tarde dijo, no creo que supiera cómo ser madre. Solo sabía amar a mis hijos con todo lo que tenía. Los primeros años no fueron fáciles. Diane a menudo sostenía a un niño mientras leía guiones, preparaba leche, aprendía a distinguir llantos por hambre, dolor o simplemente por querer ser abrazado. Siempre que Dexter estaba enfermo, se quedaba despierta toda la noche junto a la cama, colocando un paño frío en su frente y cantando en voz baja una vieja melodía, cuyo nombre ella misma no recordaba. Cuando Duke llegó a su vida, Diane tenía más de 50 años, pero bromeaba, ya no soy joven, pero aún sé cómo sostener a un niño sin que se caiga. Los dos crecieron en un hogar lleno de libros, fotos de cine y olor a café por la mañana. Ella les enseñó a ver el mundo con ojos que sienten, no solo con ojos que miran. A medida que crecían, Diane mantuvo la costumbre de escribir cartas a mano para cada uno. Cartas nunca enviadas, guardadas en su escritorio. En una escribió, Dexter, me enseñaste a escuchar. Duke, me enseñaste paciencia. Gracias a ambos por darme un papel que nunca quiero terminar. Cuando regresaba de un set de filmación ocupado, traía pequeñas piedras del lugar de rodaje o algunas fotos apresuradas. Decía, para que, más tarde, donde quiera que vayan, sepan que sigo recordando el hogar. El amor de Diane por los niños era silencioso, no dramático como sus papeles, pero persistente como las luces nocturnas de la vieja casa. Una vez confió a un amigo cercano, dicen que ser madre es un deber, pero para mí es un milagro. No les di la vida, pero ellos dieron nacimiento a otra parte de mí. Y quizás fue ese amor, puro, simple, inadvertido por el público, la actuación más hermosa de Diane Keaton. Sin embargo, contrario a ese amor, sus hijos se fueron distanciando con los años. El punto más alto de esa distancia llegó justo después de establecerse el testamento de 2024. La casa de ladrillo rojo en Brentwood, donde Diane Keaton había vivido más de una década, se volvió extrañamente vacía. Las ventanas seguían recibiendo la luz dorada como siempre. Las fotos en blanco y negro seguían colgadas, pero las risas familiares de Dexter y Duke desaparecieron. A menudo se sentaba sola en la larga mesa de madera, mirando la silla vacía frente a ella. La casa había sido antes el centro del amor, cenas cálidas, rosas en fiestas y música jazz. Ahora solo resonaba el viento entre gruesos muros de ladrillo. Después de que Diane completó la división de bienes, dejando el fideicomiso para sus hijos, todo parecía en paz. Pensó que eso sería suficiente, una madre cuidando de sus hijos hasta el último momento. Pero con el tiempo, la relación comenzó a desarrollar silenciosas grietas. Las llamadas disminuyeron, las visitas duraban solo unas horas. Algunos días esperaba un coche en la puerta en vano, solo para recibir un breve mensaje de texto. Mamá, estoy muy ocupada. Hagámoslo otro día. Una tarde, llegó Dexter, con una expresión más seria de lo habitual. Le dijo a su madre sin rodeos que la casa de Brentwood era demasiado grande, demasiado cara, y que debía venderla y dividir las ganancias entre los hijos. Diane se quedó paralizada. Esa casa, la casa Paintest, como ella bromeaba, no era solo un hogar, sino la culminación de toda una vida de trabajo, amor por la arquitectura y cada ladrillo elegido personalmente. Recordaba cada detalle: la lámpara comprada en una tienda antigua de Arizona, la mesa de comedor de roble italiano, el sofá donde Duke leía todo el verano. Pero ahora todo parecía simplemente un objeto. Duke llegó después, tranquilo pero distante. Dijo, mamá, esta casa es hermosa, pero ya no es nuestro lugar. Deberías pensar en el futuro. Diane permaneció en silencio. Entendió. Quizás, a los ojos de sus hijos, era solo propiedad, pero en su corazón, era memoria. Esa noche, se sentó junto a la ventana, viendo cómo se apagaban las luces del jardín. El viento movía los rosales, rozando suavemente las cortinas blancas. Por primera vez en años, se sintió pequeña dentro de su propio hogar. Al firmar los papeles para vender la casa, la mano de Diane temblaba como cuando firmó el testamento. Todo vuelve al principio, pensó. Sin hijos, sin risas, sin cenas compartidas. La casa pertenecería a otra persona.
Quizás repintarían las paredes, derribarían el jardín de rosas, reemplazarían los viejos azulejos. Pero sabía que su alma seguía siendo suya. Nadie podría comprar las mañanas preparando café, las noches leyendo guiones, o los momentos enseñando a sus hijos a dibujar con carbón sobre la mesa de la cocina. La última aparición pública de Diane fue en 2024. Para octubre de 2025, tras retirarse de la vida pública, quienes la rodeaban comenzaron a notar un silencio inusual. El cáncer de piel fue la primera enfermedad que obligó a Diane Keaton a confrontar el verdadero miedo a la muerte. Cuando era joven, nunca le importó proteger su piel. El sol de California era parte de la juventud, de largos rodajes al aire libre y de la belleza natural que Hollywood celebraba en esa época. Solo después de la mediana edad notó manchas extrañas en su piel, un pequeño bulto, una marca roja que nunca desaparecía. Los resultados de la biopsia la impactaron. Carcinoma de células basales, en etapa temprana, pero no para tomarse a la ligera. Tuvo que extirpar la piel afectada, dejando una pequeña cicatriz que luego ocultó hábilmente con maquillaje. Pero la enfermedad no se detuvo ahí. Años más tarde, apareció un carcinoma de células escamosas en su mejilla, lo que obligó a otra cirugía. Pensé que era solo un lunar, dijo Diane en una entrevista. Pero resultó que mi cuerpo llevaba tiempo hablándome, y me negué a escuchar. La enfermedad cambió por completo su estilo de vida. Diane comenzó a usar camisas de manga larga, sombreros de ala ancha, incluso en días nublados, y siempre llevaba protector solar. Pero el daño ya era evidente. Su piel se había vuelto más frágil, propensa a inflamaciones y sensible a la luz. Algunas mañanas, incluso la luz que se filtraba por la ventana le hacía doler la mejilla, el lugar donde había sido operada. Antes celebrada por su belleza clásica, ahora debía evitar la luz, vivir con calma y cuidar cada paso afuera. Pasé mi juventud al sol, y ahora paso gran parte de mi vida escondida de él, dijo en una ocasión. Al mismo tiempo, otro mal, un trastorno alimenticio, erosionaba gradualmente la fuerza física y mental de Diane. Admitió haberlo sufrido al inicio de su carrera, cuando la presión por mantener una figura perfecta la obsesionaba con su peso. Algunos días comía en exceso, pizza, pan, helado, cualquier cosa que encontrara, y luego intentaba expulsarlo de su cuerpo de cualquier manera. Era un ciclo vicioso de culpa y miedo. Aunque luego fue tratada, los daños de la bulimia fueron duraderos. Un sistema digestivo debilitado, dientes desgastados y un cuerpo fuera de equilibrio nutricional. Confesó al Economic Times, era mi manera de castigarme simplemente por no ser perfecta como la gente quería. La vejez llegó con secuelas de aquellos años. Diane se volvió cada vez más delgada, sus músculos se debilitaban y sus huesos dolían con el frío. Amigos recordaron que en sus últimos meses apenas tenía fuerza para pasear al perro, un hábito que antes le traía alegría cada mañana. Su cuerpo perdió peso rápidamente, la piel se volvió pálida y seca, y su voz cambió. Aún intentaba ocultar su cansancio con una leve sonrisa y su característico sombrero de ala ancha. Pero quien conocía a Diane entendía que su vitalidad se había desvanecido. Finalmente, la neumonía dio el golpe definitivo. Pero mucho antes, durante años, fueron las heridas del sol, del trastorno alimenticio y de la soledad misma las que silenciosamente drenaban la fuerza de la mujer. Sin embargo, en su espaciosa casa de Los Ángeles, nadie vivía con ella. No había cuidadores, ni amigos de visita, solo viejas fotografías y algunas cartas nunca enviadas. Dexter y Duke, los hijos que Diane alguna vez adoró, a quienes enseñó a escribir y a amar la belleza, ahora tenían sus propias vidas. Ya no mantenían contacto frecuente con su madre. Y parecía haber cosas no dichas entre ellos. Tras la división de la herencia que tensó las relaciones, ambos evitaban mencionarla en entrevistas, evitaban visitar la vieja casa e incluso cortaron lazos con amigos cercanos que habían cuidado de Diane. No llamen más, recordó un amigo de toda la vida, diciendo que no necesitaba médicos ni gerentes, que estaba bien. Pero todos sabían que estaba lejos de estar bien. En los últimos días de verano, Diane se sentaba junto a la ventana, envuelta en una gruesa manta, mirando el jardín de rosas marchito. Antes cuidaba las flores cada mañana. Ahora apenas tenía fuerza para mirar. Los médicos aconsejaban que alguien estuviera presente, pero ella respondía en silencio, no hace falta. No quiero molestar a nadie. En realidad, no se permitía que nadie viniera. Ni enfermeras, ni personal de limpieza. Los dos hijos, citando control de costos, habían solicitado que no hubiera médico personal, ni ama de llaves, ni estancias nocturnas.
Ella seguía intentando hacerse cargo de todo por sí misma. Por la mañana, Diane bebía un café frío, abría su cuaderno y escribía unas pocas líneas: sigo aquí. El mundo sigue siendo hermoso, pero demasiado silencioso. Por la tarde, intentaba salir al jardín, observando cómo la luz del sol caía sobre los ladrillos rojos que ella misma había elegido al construir la casa. Esa casa había sido un sueño. Ahora se había convertido en una cáscara vacía y fría. Algunos días llamaba a sus hijos por sus nombres solo para escuchar el eco entre las paredes. ¿Dexter? Los nombres salían suavemente, como un suspiro, y luego desaparecían en el vacío. Viejos amigos a menudo llamaban a la puerta, trayendo comida, medicinas, o simplemente queriendo sentarse con ella un rato. Pero la reja siempre estaba cerrada. Recibían mensajes cortos de sus hijos: mamá necesita descansar. Por favor, no molesten. Nadie sabía que dentro, Diane estaba sola, con respiraciones débiles y tos persistente. Había sido una mujer fuerte e independiente, pero la vejez y la enfermedad ralentizaron todo, haciendo la vida más pesada que nunca. En noches sin dormir, veía sus viejas películas: Annie Hall, Algo tiene que ceder, El Padrino, riendo suavemente. A veces se preguntaba: ¿esa chica era feliz? Luego guardaba silencio. La luz de la pantalla iluminaba su rostro demacrado, ojos aún claros pero llenos de tristeza. Nadie a su lado, ninguna voz llamándola mamá, ninguna mano sosteniendo la suya, solo recuerdos y el frágil aliento de una mujer que una vez cautivó al mundo. Temprano en la mañana del 11 de octubre de 2025, un vecino reportó no haber visto a Diane en el jardín como de costumbre. Más tarde ese día, los servicios de emergencia de Los Ángeles fueron llamados a su casa alrededor de las 8:08 de la mañana en Brentwood y la transportaron en ambulancia al hospital. Cuando el personal entró en la casa, la encontró sentada en una silla, una manta sobre sus hombros, un cuaderno abierto al lado de una taza de café frío. Para cuando llegó al hospital, era demasiado tarde. Diane falleció a los 79 años. Su amor por los dos hijos adoptivos, Duke y Dexter, comenzó años antes. En una entrevista de 1996, Diane dijo medio en broma: nunca me casé. No porque no confíe en los hombres, solo no confío en que puedan soportarme. El comentario hizo reír al público, pero detrás había una verdad triste. Para Diane, el matrimonio nunca fue un final feliz, solo un papel que no quería interpretar. Había amado, creído en un amor duradero más allá del brillo de los reflectores. Pero cuando todo se derrumbó, lo único que quedó en ella fue el deseo de ser madre. A los 50 años, muchos decían que Diane Keaton ya era mayor para tener hijos. Pero ella creía que su corazón nunca había envejecido. Silenciosamente fue a un centro de adopción, escondida bajo su característico fedora y gafas negras. Hollywood se burlará de mí otra vez, le dijo a un amigo cercano, pero esta vez no me importa. Al sostener a su primer hijo, Dexter, en sus brazos, Diane se quedó sin palabras. El bebé la miraba con ojos claros y tranquilos, ni temerosos ni distantes. En ese instante, Diane se vio a sí misma de nuevo. La pequeña Keaton en 1955, en el patio de la escuela, esperando a su madre, temblorosa pero llena de esperanza. Viviremos juntas, susurró a la niña. No prometo ser perfecta. Pero prometo no dejarte. 5 años después, Duke, su segundo hijo, llegó a ella, un niño de rizos vivaz, radiante como una llama. Cuando la trabajadora social preguntó: ¿está segura? 2 hijos serán un gran desafío, Diane solo sonrió: he sobrevivido 3 décadas en Hollywood. Nada me asusta ya. Pero estaba equivocada. Ser madre, comprendió, no tiene guión, ni iluminación, ni alguien que arregle tu cabello o maquillaje cuando te derrumbas de agotamiento. Algunas noches, Diane cantaba a los niños con voz grave y luego lloraba en la oscuridad. Algunas mañanas llegaba al set con ojeras, fingiendo estar bien. He interpretado cientos de papeles, escribió. Amante de Al Pacino, mujer traicionada de Woody Allen, pero ser madre es el único papel que nunca quiero terminar. Dexter se volvió calmado y gentil, mientras Duke era fogoso e impulsivo, como un espejo que reflejaba la parte intensa de su alma. Una vez, cuando Dexter tenía 8 años, preguntó: «Mamá, ¿por qué no tengo un padre como los otros niños?». Diane solo sonrió y acarició su cabello: «No he encontrado a nadie lo suficientemente bueno para ser tu padre». El niño asintió y susurró: «Entonces te protegeré». Diane se apartó, ocultando sus lágrimas. No sabía que un amor tan puro eventualmente cambiaría.
Hollywood aún la llamaba, aún la celebraba como un ícono inmortal. Pero cuando se apagaban las luces, quedaba la fría verdad. Diane Keaton, la mujer que alguna vez hizo creer al mundo en la fuerza, vivió y se fue sola. Quizás, en lo profundo, Diane entendía que la soledad nunca desaparece realmente. Solo cambia de forma, en el rostro frío de una hija que se va enfadada o en el llanto ahogado de un hijo. ¿No me entiendes, mamá? Aún así, entre estos momentos aparentemente perdidos, había tiempos que daban sentido a la vida de Diane Keaton. Dexter reía cuando ella torpemente horneaba galletas. Duke la abrazaba mientras veían El Padrino y preguntaba con curiosidad, «Mamá, ¿de verdad te gustaba Al Pacino?» Diane reía y respondía, «Sí, pero ya superé eso». Cuando los dos se miraban y reían, ella comprendía que esa era la parte más verdadera de su vida. No la alfombra roja, no los Oscar, ni los elegantes vestidos blancos, solo la pequeña cocina, el aroma del café por la mañana y la palabra mamá llamando en paz. Pero la paz nunca era permanente en Hollywood. Ese mundo nunca deja ir a nadie, especialmente a quienes buscan la verdadera felicidad. Diane tenía razón en pensarlo. Solo unos años después, los hijos que habían sido su salvación se convirtieron en el mayor desafío de su vida. Si hubiera una confesión final, sería la de una mujer que se atrevió a amar, criar, fracasar y a hablar su verdad antes de dejar este mundo. Dexter, gentil y silencioso, siempre hacía que la casa quedara en calma cuando sonreía. Diane le enseñó el arte del piano, esperando que encontrara su propio mundo. Cada noche, al ver a su hijo leer bajo la lámpara, veía a su yo más joven, una niña temerosa del ruido, queriendo solo esconderse en su propio mundo. Pero luego Hollywood la alejó. En 2001, mientras filmaba en Nueva York, Diane pasaba 12 horas en el set, 3 horas viajando entre ciudades, dejando solo unas pocas horas para ser madre. Dexter tenía apenas 11 años y comenzó a volverse silenciosa. Forró su habitación con pósters de bandas de rock que su madre nunca había escuchado. Escribía en su diario, lo cerraba con llave, prohibiendo que alguien lo leyera. Diane pensó que era solo adolescencia. Hasta una noche de diciembre de 2011, al regresar a casa tarde, aún con maquillaje y vestuario, encontró a Dexter en la mesa de la cocina, con auriculares puestos. Diane preguntó, ¿has comido? Sin respuesta. Volvió a preguntar, más fuerte. La niña se quitó los auriculares, la miró directamente y dijo, solo preguntas porque tienes que hacerlo. ¿Nunca estuviste realmente aquí? Diane quedó atónita. Suave respondió, trabajo para ti, Dexter. La niña inmediatamente replicó, con voz afilada como un cuchillo, no, trabajas para ti misma porque no sabes vivir sin aplausos. Nunca unas palabras habían dolido tanto a Diane. Se quedó en silencio mientras su hija se alejaba, golpeando la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Esa noche, Diane se sentó en el sofá escuchando la guitarra solitaria que resonaba desde la habitación de su hija. En la oscuridad, comprendió que se había acostumbrado tanto a ser amada que había olvidado cómo amar a otra persona. En los años siguientes, la distancia entre Diane y Dexter solo se amplió. En la televisión, Diane aún llevaba su fedora, aún sonreía radiante, aún era un ícono de elegancia. Pero por dentro, era una tormenta silenciosa. En 2004, cuando Dexter tenía 15 años, Diane la llevó a los Globos de Oro. La prensa las llamó el dúo madre-hija más glamuroso de Hollywood. Pero de regreso a casa, Dexter susurró, odio como todos me miran como si fuera la joya de mi madre. Diane permaneció en silencio. Ese comentario la acompañó durante años. Para 2015, Dexter comenzó a rebelarse. En lugar de estudiar arte como su madre esperaba, dijo que quería dejar la escuela y viajar. Diane objetó, ¿quieres que te convierta en una copia de mí? Una mujer solitaria entre tazas y sombreros. Dexter gritó. Diane tembló y respondió, solo quiero que tengas un futuro seguro. La hija la miró directamente y dijo, no, solo quiere seguridad para no tener miedo. En ese momento, Diane la abofeteó, no fuerte, pero lo suficiente para perforar su corazón. Dexter la miró, con lágrimas corriendo por su rostro, y se fue. Durante 3 semanas, madre e hija no se dirigieron palabra alguna. 2 años después, Diane interpretó a una madre soltera en una nueva película. La prensa la elogió como un ícono feminista. Pero en una escena, cuando su coprotagonista gritó, «Nunca me entendiste», Diane lloró. No por el papel, sino porque las palabras eran verdad. Cuando el director gritó, «Corten», todos aplaudieron, pero ella solo se inclinó,
temblando, preguntándose si alguien había escuchado sus verdaderos sollozos entre los aplausos. En 2017, Diane recibió el premio a la trayectoria del American Film Institute. Luces brillantes, aplausos estruendosos, pero cuando miró hacia la primera fila donde Dexter siempre se sentaba, estaba vacía. Aún así, sonrió, pronunció su discurso de agradecimiento, pero por dentro toda la gloria de repente le pareció vacía. Esa noche, llegó a casa, abrió la nevera y sacó una botella de vino añejo. Bebió un vaso, luego otro. En su estado de embriaguez, Diane comprendió que podía interpretar cualquier papel excepto el de madre perfecta. En 2021, cuando Dexter se casó, la gente preguntó si estaba orgullosa. Sonrió, diciendo que sí, pero con un miedo silencioso. Porque sabía que su hija realmente había salido de su sombra para siempre. Toda su vida, la gente la llamó una mujer que no necesita un hombre. Pero pocos sabían que, para tener un hijo, había sacrificado su carrera, su fama y una parte de sí misma. Pensó que había soportado suficiente dolor de madre hasta que Duke, el hijo adoptivo menor, entró en su vida. Adoptó a Duke en 2001, cuando acababa de cumplir un año. En ese momento, filmaba Town and Country, y Dexter tenía 5 años. Duke tenía una sonrisa brillante y soleada, rizos suaves, y una risa que llenaba la casa de vida. Ella creyó que era un regalo de Dios, la oportunidad de empezar de nuevo. Le enseñó a andar en bicicleta, a tocar piano, y cada vez que lo escuchaba llamarla mamá, su corazón se sentía ligero, como si el tiempo pudiera retroceder. La que alguna vez fue una casa fría de repente se llenó de calidez. Y ella pensó, quizás la paz había llegado finalmente. Pero los niños crecen más rápido de lo que uno espera. En 2013, cuando Duke cumplió 12 años, su mirada comenzó a cambiar, ocultando en ella una furia, una distancia inexplicable. Empezó a faltar a la escuela, a discutir con los maestros, y gradualmente a evitar a su madre. Una noche, ella lo descubrió con amigos, bebiendo, fumando, y publicando videos inapropiados en línea. Gritó desesperada, ¿qué estás haciendo con tu vida? Duke tiró su mochila al suelo y gritó, no finjas que entiendes. Todo lo que sabes es actuar. Esas palabras le atravesaron el corazón como un cuchillo. Exactamente lo que Dexter había dicho años atrás. En 2015, Duke se escapó de casa por primera vez. La policía lo encontró en la playa de Malibú, borracho, temblando bajo la lluvia fría. Ella corrió allí, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, Duke estaba sentado en la arena, con la cabeza inclinada en silencio. No lo reprendió, solo le colocó un abrigo encima y preguntó suavemente, ¿tienes frío? Duke respondió, con la voz entrecortada, vete a casa. Ella dijo, no, me quedaré. Él levantó la mirada, con lágrimas mezclándose con la lluvia. Si realmente quisieras quedarte, habrías estado aquí hace mucho tiempo. Ella se congeló. No hablaba de esa noche, sino de los últimos 15 años, los años en los que había estado ausente de su vida. Lo abrazó, pero él no respondió al abrazo. En ese momento comprendió que algunas distancias no se pueden salvar, ni siquiera con el amor de una madre. Una semana después, Duke volvió a la escuela, pero solo unos meses después volvió a abandonarla. Cada conversación entre madre e hijo se volvió pesada como cuchillos silenciosos. Una tarde, cuando lo sorprendió fumando en el porche, le arrebató el cigarrillo de la mano y gritó, no puedes destruirte así. Duke la miró directamente a los ojos y dijo fríamente, no tienes derecho a decir eso. Tú te has estado destruyendo durante años. Se alejó, dejando un humo denso como una acusación que nunca terminaría. En 2019, Duke tuvo un pequeño accidente automovilístico. Ella corrió al hospital, sentándose a su lado todo el tiempo. Cuando despertó, con los ojos rojos, susurró, no llores, mamá. Estoy bien. Ella tembló y respondió, no, no estás bien, y yo no necesito ser una madre perfecta más. Estoy cansada. Preguntó, ¿me odias? Duke permaneció en silencio un largo rato antes de decir, no, solo que no sé cómo amarte. Cayeron lágrimas, y en ese momento ella entendió. Su amor nunca había desaparecido, solo estaba enterrado bajo capas de miedo y dolor. La pandemia de 2020 detuvo al mundo. La casa de Los Ángeles albergaba solo a los dos. Durante meses, vivieron juntos casi sin hablar. Una noche, durante un apagón, comieron fideos a la luz de las velas. Duke sonrió y dijo, odio estar atrapado en casa, pero si tengo que estar en algún lugar, este sigue siendo el lugar más seguro. Ella preguntó, ¿aún planeas irte?
Duke respondió, sí, pero no para huir de ti, sino para encontrarme de nuevo. La luz del fuego sobre su rostro le recordó viejos tiempos. Susurró, si te encuentras de nuevo, no olvides mirar atrás. Yo sigo aquí. En 2023, Diane Keaton se volvió visiblemente más débil. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus manos temblaban, sus pasos eran lentos, como si cargara el peso de todos los años. Alguna vez había sido una mujer fuerte, bajando de los coches con un sombrero de ala ancha, una sonrisa radiante y ojos brillantes. Pero ahora, solo ponerse de pie la agotaba. Todavía preparaba su propio café cada mañana, todavía cuidaba las rosas en la esquina del jardín, aunque tenía que agarrarse del pasamanos al bajar los escalones. Los vecinos rara vez la veían afuera, y los familiares la visitaban solo de vez en cuando. En la casa de ladrillo rojo, todo seguía siendo hermoso como antes. Solo que la dueña se estaba desvaneciendo lentamente. En ese momento, Duke, el hijo a quien amaba profundamente, de repente dijo que quería irse de Estados Unidos, irse a Europa, para vivir de verdad. Diane se quedó paralizada. Lo miró, viendo en sus ojos el anhelo juvenil que ella alguna vez tuvo, pero también la sombra de la partida. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó, con voz débil. Duke respondió, no lo sé. Quizás unos meses, quizás para siempre. Ella dijo suavemente, tengo miedo, Duke. Él la abrazó con fuerza, hablando con firmeza, no tengas miedo. Te dije que irse no significa no amar. Ella tembló y respondió, lo sé, pero nunca aprendí a confiar en eso. El día que Duke se fue, hacía frío, el viento soplaba con fuerza entre el cabello blanco de Diane. Lo despidió en el aeropuerto, sujetando su mano con fuerza, como si soltarla dejara que el viento se llevara todo. No olvides llamarme, susurró. Duke sonrió, llamaré todos los días. Ella respondió, con la voz entrecortada, cada vez que me extrañes. Luego se alejó, mochila sobre los hombros, desapareciendo gradualmente detrás de la puerta de seguridad. En ese momento, Diane comprendió una amarga verdad. El amor no puede evitar que alguien se vaya. Solo te hace esperar para siempre. Y así ella esperó. Día tras día, el teléfono no sonó. No llegaron mensajes. En 2024, su salud se deterioró gravemente. La neumonía le provocaba tos persistente, su respiración era corta y débil. Dexter, su hija mayor, la visitaba ocasionalmente, pero cada encuentro era breve y frío. Mamá, deberías pensar en vender esta casa, dijo. ¿Por qué mantenerla si es tan cara? Diane permaneció en silencio. Sabía que la casa no era solo una residencia, sino un lugar que contenía su alma. Pero al ver los ojos de su hija, fríos como cristal, solo asintió levemente. Ese asentimiento se sintió como firmar su propia sentencia de soledad. Luego, una mañana de octubre de 2025, un vecino notó que la casa de Diane había estado cerrada durante 3 días. No había luces, ni ladridos. Nadie respondía al llamar. Cuando la policía forzó la puerta, la encontraron sentada en la silla junto a la ventana en su posición habitual. Manta sobre las piernas, cuaderno abierto sobre la mesa, café ya frío. Ella había fallecido en silencio, como si solo hubiera estado tomando una breve siesta. Nadie supo exactamente cuándo murió. Quizás la noche anterior, quizás 2 días antes, solo que nadie estaba a su lado. Cuando la noticia se difundió, la gente esperaba un gran funeral digno de la reputación de una leyenda. Pero Dexter y Duke declararon que mamá no querría ruido y realizaron una cremación privada, sin invitar a amigos ni notificar a los medios. Algunos colegas cercanos llamaron para asistir, pero todos fueron rechazados. Algunos dijeron que querían ahorrar los costos del funeral para completar la división de bienes más rápido. Solo unas pocas coronas se colocaron apresuradamente. Un pequeño puñado de cenizas fue enviado silenciosamente al cementerio familiar, sin elogios ni nadie que pronunciara su nombre por última vez. La casa de ladrillo rojo fue puesta a la venta. Todos los recuerdos de Diane, fotos, libros, pinturas, incluso su amado sombrero, fueron retirados. Cuando los nuevos compradores la visitaron, dijeron que la casa era hermosa, pero tenía una extraña sensación de tristeza. Quizás no sabían que alguna vez había sido el mundo de una mujer que había vivido plenamente, amado, perdido, y al final fue olvidada por las mismas personas que ella llamaba familia. Y así, 2025 se cerró en un silencio doloroso. Diane Keaton falleció sola, sin ruido, sin luces, sin nadie que la despidiera. Solo quedaron las últimas palabras que había escrito en su diario.
Amé con todo mi corazón. Pero quizás ese amor no fue suficiente para mantener a alguien aquí. Diane Keaton dejó este mundo en silencio. Pero su legado nunca se desvaneció. A lo largo de su vida, vivió y amó a su manera. Una madre soltera criando a 2 hijos con profundo amor, una artista valiente y una mujer que se atrevió a confrontar los rincones oscuros de sí misma. Incluso cuando, al final, aquellos a quienes más amaba la dejaron, Diane eligió conservar lo único que no se puede vender, su bondad. La historia de Diane Keaton hace que uno se pregunte a veces, ¿hace el gran amor a una persona más solitaria? ¿Amas a Diane como yo lo hago? La mujer fuerte y frágil, brillante y llena de grietas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan historias emotivas y conmovedoras como esta, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando historias sobre personas famosas.